los accidentes de tránsito tenían mucho más incidencia de lo que hay ahora. Ahora ha mejorado mucho la ingeniería de las carreteras, de modo que ha disminuido un poco eso. Entonces, la primera mirada nuestra fue empezar a buscar algunos modelos para atender a pacientes heridos de accidentes del tránsito, fundamentalmente terremoto del 2010, una cosa importante. Anterior a eso, un mes antes del terremoto en Chile, nosotros habíamos participado en Haití para el terremoto de ese país, en el cual el impacto fue pero muchísimo mayor, porque en Haití, recordémonos que tuvo 200.000 muertos para la asistencia de esa emergencia y evacuar los heridos a distintos lugares. La medicina afortunadamente, diría yo, es un campo riquísimo, riquísimo para los campos, riquísimo también. Y los que estamos insertos en este ambiente, tenemos que tener de la red de urgencia del Servicio de Salud del Viña del Mar Quillota es bastante bueno. El nivel del prehospitalario del SSBQ es muy bueno. Em, Sobre de los primeros a nivel nacional, diría yo. Entonces, dentro de esto, creo que hay cosas que se debe recalcar, em, que se debe conversar y cosas que es importante después poder discutir. Siempre voy a recordar, por último, antes de partir, em, por ejemplo, yo sé que todos los que están aquí presentes saben de que en un paro cardiorrespiratorio hay que comprimir fuerte, rápido, un poco más, un poco menos, pero lo que cuesta no es comprimir, lo que cuesta no es eso, lo que cuesta es tomar la decisión, es tener, saberse con el conocimiento. Hay que saber primero, si uno no sabe, no sirve. Hay que saber, después hay que saber de que uno sabe para después tomar la decisión. Porque decir que un paro cardiorrespiratorio es un paro y empezar, hay que tomar una decisión. Y yo creo que eso es lo más complejo. Bueno, lo primero que vamos a ver es, quizás no es el tema más entretenido que pueda haber también, que el taponamiento cardíaco es una urgencia. Es algo que hay que actuar ahora ya. Entonces, empezar eh, a pensar, porque todo taponamiento cardíaco, pinchar el corazón al tiro. Esa asociación es inmediata, es un arco reflejo. Vengo a destruir un poquito esa, esa asociación de que no es tan así. Entonces, nos tenemos que sacar un poco de que de repente, por ejemplo, los neumotórax a tensión, de que si no ponemos la aguja, si no ponemos la bránula o el tubo, los que pongan tubos pleurales rápido, es muy malo. En el taponamiento cardíaco, tratar de cateterizar el corazón, el saco pericárdico en este caso, es complejo. Entonces, ahí lamento un poco haber em, roto algunas ilusiones. La presentación es corta. Aprendí de un amigo alguna vez de que, en resumen, esta es la conclusión, que el diagnóstico del taponamiento cardíaco es clínico y uno se apoya con imágenes como por ejemplo ecografía, escáner, radiografía también, pero el diagnóstico es clínico. Eh, el derrame pericárdico usualmente es reversible con medidas de soporte, como volemización, como ventilación mecánica, monitorización, que ya es poner un paciente en una unidad de paciente crítico o en la misma urgencia o en el mismo prehospitalario, pero tener al paciente estable y resolviendo los conflictos. Conflicto respiratorio, se intuba, se duerme, se baja el gasto cardíaco. Conflicto circulatorio, se volemiza vasoactivo en general. Tenemos que saber que el taponamiento cardíaco tiene varias causas. Las más frecuentes tienen que ver con una esfera autoinmune tumoral, que es una esfera, digamos, de larga instalación. Em, Tenemos también una esfera traumática, que el prehospitalario y la urgencia está muy metido con esto, que un golpe, un accidente en auto y puede haber un taponamiento cardíaco o iatrogénico. Es bien fea la palabra, pero de repente secundario a, eh, a colocación de stent, por ejemplo, a
a la colocación de catéteres venosos, por ejemplo, a la colocación de sondas de marcapaso, que esas son tan venosas, o Swangas, los que pongan. Y también hay que saber de que esto cuando es muy grave o cuando es muy rápido, es de mal pronóstico y usualmente los pacientes andan muy mal, porque el taponamiento cardíaco es una de las tantas manifestaciones que existen dentro de todo el cuadro del paciente. Y el tratamiento, en resumen, es una pericardiocentesis, es meter un catéter de drenaje al pericardio y drenar lo que hay para que el corazón pueda expandirse. Dicho lo siguiente, eh, el taponamiento cardíaco es, la definición es una compresión externa del corazón, de sus cámaras cardíacas, por fuera, por un líquido que se aloja en el pericardio y que empieza a restringir y lentamente hacer que el corazón no pueda latir. Eso es el taponamiento cardíaco. Eh, el taponamiento cardíaco puede ser por la misma sangre, si es que es traumático, o puede ser por seroso, tumoral u otras etiologías. Vamos a ver ahí un poquito de anatomía, no es tan complejo. Tenemos el corazón, que están las capas del corazón, el ventrículo, la aurícula. Tenemos por fuera lo que es el pericardio fibroso, que es lo que, si alguno ha visto un corazón por fuera, lo primero que uno ve es una capa un poquito amarilla, que es el pericardio fibroso. Si uno llegara a hacer un hoyito, hay una cavidad, que es como la cavidad pleural. En este caso sí hay pequeña cantidad de líquido, no así como en la cavidad pleural que casi que no hay nada, es virtual. Entonces hay una pequeña cantidad de líquido y después está el pericardio, que está el visceral, o el epicardio también, que se le llama, que es una reflexión, que es lo mismo que pensemos que los pulmones con la pleura, que tiene una pleura por una parte y por otra parte, y usualmente están pegadas. En el corazón hay un poco de líquido para que el corazón pueda latir y no roce. Entonces, básicamente lo que sucede es que un corazón que se le llena de líquido, eh, el pericardio efectivamente tiende a distenderse y adoptar una posición más redonda, que por entropía es eh, em, lo mejor para poder contener mayor cantidad de líquido, pero también cuando no logra separarse mucho, empieza a comprimir las cámaras cardíacas. Entonces, el diagnóstico es clínico. Em, ya vamos a ver algunos criterios y alguna tríada con nombre y apellido, pero también de repente se puede tomar un electrocardiograma, eh, y uno de repente ve, chuta, tengo un supra. Cuando hablamos de supra, todos nos metemos en la cabeza un infarto. Chuta, tengo un supra. Y cuando tengo un supra, en D1, en D2, en D3, en todas las derivadas, por ejemplo, aquí, y lo que les quiero decir, hay que tratar de ver ante qué nos enfrentamos. En este caso, lo que les trato de decir es, eh, este era un caso clínico inicial, burdo, absurdo, de una pericarditis con derrame pericárdico y que finalmente era una etiología viral. Nosotros tenemos que ver y tratar de encontrar ciertos signos clínicos que nos orienten a un taponamiento cardíaco. Se caracteriza por una tríada que es la tríada de Beck, que habla de una ingurgitación yugular, un paciente hipotenso y 3 ruidos cardíacos disminuidos o abolidos que no se escuchan. La tríada de Beck solamente se presenta en el 33% de los taponamientos cardíacos. Entonces, si hay alguien con que tenemos una sospecha de taponamiento cardíaco y solamente tiene ingurgitación yugular o solo está hipotenso, pero le escuchamos los ruidos cardíacos, o sea, igual puede ser esto un taponamiento cardíaco. O sea, no debemos esperar que estén los 3 elementos de la tríada para hacer un diagnóstico de taponamiento cardíaco. El paciente con un taponamiento cardíaco tenemos que tratar de verle el contexto. Si es un paciente secundario, no sé, por ejemplo, a un paro, entendiendo que el taponamiento cardíaco es una de las T y de las H del paro cardiorrespiratorio, es algo que tenemos que sospechar. Si vemos que es un abuelito, quizás que ha bajado de peso en el último tiempo y que está hipotenso, chuta, también puede ser, o puede ser que esté escéptico, pero ahí empieza a mezclarse un poco el tema. Em, lo importante es, y esto
yo creo harto en, bueno, que se hace en el manejo crítico del paciente, tanto en el prehospitalario, en la urgencia, en la UPC también, en piso cuando un paciente se descompensa. Hay que tratar de compensar al paciente. Entonces, vamos a tener un paciente cansado, vamos a tener un paciente eh, disneico, que va a estar en una posición quizás agarrado de la silla, agarrado de la cama, que no puede respirar. Quizás puede que tenga cianosis, puede que no. El oxígeno quizás no le va a ayudar. Lo vamos a monitorizar, vamos a ver que está hipotenso. Puede que desatore un poco, puede que no, pero va a estar hipotenso. Hipotensión, acto reflejo, vía venosa y empezamos a volumizar. ¿Cuánto? No sé, ahí vamos a ver. 500, 250, depende si tiene insuficiencia cardíaca según los signos que veamos, pero hipotensión vía venosa. Y tenemos nuestro paciente y que vemos que no recupera. Le ponemos los stickers de electrocardiograma y el paciente tiene su pulso regular, vemos que tiene buena saturación, tenemos el paciente ya acostado en la camilla de la ambulancia, o en la misma cama del paciente, o en el domicilio porque es un paciente grave, y lo vamos a ver con ingurgitación yugular. Chuta, parece que esto es una insuficiencia cardíaca. Eh, Quizás le podemos dar diuréticos para que el corazón no esté tan congestivo y quizás va a latir mejor. Y podemos poner una furosemida al suero que estamos poniendo. Pero aquí tenemos que hacer un alto y tenemos que tratar de ver que es una causa poco frecuente, pero posible de descompensación de un paciente. Vamos a tener un paciente, ya dije, con dificultad respiratoria, taquicárdico, al menos al monitor, lo vamos a escuchar, que no se escucha bien el corazón, lo vamos a tratar de palpar. Eh, yo siempre le trato de tocar la punta del corazón a los pacientes para sentir eh, el inotropismo del corazón y vamos a notar de que no está muy presente. Y en suma, tenemos que tratar de ver con los elementos que nos aporta la historia, con los hallazgos al examen físico y con los elementos de la monitorización del paciente, tenemos que descartar de que no sea un taponamiento cardíaco. Otro de los elementos de imagen, que es muy malo, es la radiografía. Arriba tenemos una radiografía de tórax anteroposterior o anterior, no sé. Y abajo tenemos también otra, pero se dan cuenta con una silueta cardíaca mucho más ensanchada, que puede ser secundaria a cualquier cosa, una cardiopatía, pero también puede ser derrame pericárdico. No hay que ocupar radiografía para hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico, pero así se ve. Aquí tenemos una tomografía computada, un corte axial, bien fea la foto, la verdad. Tenemos el tórax, tenemos la aorta, tenemos las vértebras, las costillas para acá, tenemos, digamos, el corazón aquí adentro y vemos medio contraste en la aorta, en el ventrículo cardíaco. Aquí podemos ver el miocardio, el músculo cardíaco. Y todo esto que está, aquí hay derrame pleural y aquí hay derrame también, este derrame pericárdico. Fíjense cómo la forma del corazón se ve toda comprimida por el líquido que está afuera. Esta es una forma de ver y de diagnosticar, pero no cuando es aguda, porque cuando es aguda es muy grave y el diagnóstico es clínico. Y la forma de elección que los cardiólogos, la verdad, que prefieren y en general se usa para hacer el diagnóstico es la ecografía. Sé que SAMU tiene un ecógrafo, sé que algunas urgencias tienen ecógrafo. El problema de la ecografía es que es operador dependiente y se deben hacer varias ecografías para saber qué es normal y qué es anormal. Y lamentablemente los pacientes que nos consultan, la mayoría están enfermos o no vendrían. Entonces no es tan fácil hacer la mano. Así que una invitación, cuando tengan insumos, cuando tengan la posibilidad, ocúpenlo. Si tienen un ecógrafo, hagan ecocardios o ecoscopía al corazón, a los pulmones, al abdomen, pero aquí se empieza más o menos a ver un derrame pericárdico y que se ve horrible porque casi no se ve. Es, en fin, mala esta foto que lo estoy mostrando. Lo que les trato de decir acá es una ventana subsifoide con un transductor sectorial, también puede ser un lineal, también puede ser un curvo. La verdad es que lo importante es conseguir la imagen. Y se pone de esa forma. Básicamente, subsifoide apuntando hacia el hombro. Y ahí van a encontrar, y aquí ya tengo una foto un poquito más bonita,
donde ven ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aquí se ve el hígado y se empieza a ver el derrame pericárdico. No es tan fácil si no han tomado un ecógrafo antes, pero podemos ir distinguiendo más o menos la estructura en relación a las fotos anatómicas y los diagramas que ya les he mostrado. Aquí hay un derrame pericárdico no tan evidente también. Aquí hay uno no tan evidente también, pero es un poco mayor. Y el derrame pericárdico lo vamos a clasificar en leve, moderado o severo. La clasificación de tamaño se da por la ecocardio, no por el escáner. Porque cuando vemos en el escáner un derrame pericárdico de 20, no era 20, eran 14 la verdad. Y eso se ve con el ecocardio, para que sepan. ¿Y de cuánto es el derrame pericárdico en el escáner? De 15. Les aseguro que en el ecocardio no va a ser de 15, va a ser de menos. Lo clasificamos en leve, moderado, severo. Y la distribución puede ser circunferencial, que esté comprimiendo el corazón, o tabicado, que eso nos habla de algo ya más larvado, de más tiempo. Y también podemos ver si tiene un efecto hemodinámico, porque puede que haya, a mí me han tocado muchos pacientes con derrame pericárdico, pero ninguno está taponado. Esto es un taponamiento cardíaco. Esto no estoy dando una charla de derrame pericárdico, es de taponamiento cardíaco. Entonces, cuando tenemos un derrame pericárdico, es leve, moderado, severo, puede estar circunferencial o tabicado, básicamente es solo líquido o conceptos, y lo que tenemos que ver es que si tiene algún tipo de efecto. Puede tener taponamiento, puede no tenerlo, o puede básicamente estar al borde del colapso. Es un gráfico no tan fácil de interpretar, pero si yo tengo un pericardio y yo le meto suero, digamos, sangre, lo que sea, no va a pasar nada, el corazón va a seguir latiendo. Pero en algún momento yo le voy a meter 100 cc y cuando sobrepase los 105 en algún momento ya el corazón va a empezar a colapsar. Entonces, el corazón o el pericardio tiene espacio para poder soportar líquido. Entonces, si por alguna razón ustedes ven una ecografía o ustedes hacen una ecografía y ven que hay un derrame pericárdico, eso no es un taponamiento cardíaco. Tienen que haber efectos hemodinámicos. No quiero hablar tanto del derrame pericárdico, quiero hablar del taponamiento cardíaco, cuyo diagnóstico es clínico. La evolución, pueden pasar algunas cosas simples como hipotensión, acto reflejo, vía venosa, suero, choque obstructivo, ingurgitación yugular, hasta finalmente muerte. Son cosas que suelen pasar. Entre medio, nosotros tenemos que tratar de identificarlo, porque si tenemos un derrame pericárdico y no tenemos hipotensión, es muy difícil saber de qué va para allá la cosa. Si tenemos un paciente con derrame pericárdico y está muerto, llegamos tarde. Por lo tanto, tenemos que tratar de encontrar el paciente entre medio, idealmente entre la hipotensión y la ingurgitación yugular. Antes es muy difícil que sospechemos esto, porque también es raro. Entre medio va a pasar la ingurgitación yugular, el nombre dice lo que es, pulso paradojal, que de repente el paciente va a respirar o va a expirar. Y si se dan cuenta y ustedes se toman el pulso, esto lo voy a dejar de tarea, para ustedes mismos y para los pacientes, cuando le toman el pulso a los pacientes o los que ocupen el monitor y no les guste tocar a los pacientes, ven la pletismografía. Cuando el paciente respira, la pletismografía aumenta, disminuye, se los dejo de tarea, aumenta y el paciente expira y la pletismografía quizás disminuye. Averiguarlo. En este caso es todo lo contrario. Cuando el paciente respire, la pletismografía o el pulso palpable, por eso se llama pulso paradojal, va a cambiar en sentido. Si normalmente funciona de una manera, aquí va a funcionar de manera contraria. Bueno, aquí básicamente está diciendo eh, lo que les estaba diciendo, lo que les dejé de tarea, que aquí cambia la pletismografía o la sensación o la presión de pulso con las respiraciones del paciente. Porque sucede que los pulmones presionan un poco más o presionan un poco menos eh, el mediastino y también permite mayor distensabilidad. Permiten de que la sangre que está en el corazón, que le cuesta salir, le sea más fácil salir hacia los pulmones porque están más o menos expandidas.
Más allá de lo fisiológico, cuando monitoricen a un paciente, pídanle que inspire, que expire. Y fíjense en la pletismografía. O tomen el pulso, que es lo más simple. O ustedes mismos. El taponamiento cardíaco, eh, ah, bueno, el pulso paradojal no solamente se da en el taponamiento cardíaco, se puede dar también en otras cosas. Entonces, no porque tengamos pulso paradojal, vamos a tener un taponamiento cardíaco. Hay que contextualizar. Tratamiento. Diuréticos. Si es una insuficiencia cardíaca de algún tipo y le ponemos diuréticos, ¿qué le va a pasar a ese corazón? Que con la sangre que tiene trata de pelear contra el pericardio, que está constriñéndolo, y ustedes le sacan volumen porque le pusieron un diurético porque tenía una insuficiencia cardíaca, sucede que la sangre disponible para poder pelear contra el pericardio que lo está constriñendo ya no va a estar. El paciente va a caer en un shock ya irreversible. Diuréticos para todo problema cardíaco, para toda hipotensión, para todo síndrome cardíaco, no. Si el tratamiento no es diurético, si le ponen diuréticos, le va a ir mal al paciente. No le puse la X, pero no es diurético. El tratamiento es volemización. Se volemiza el paciente y si es necesario, se ocupan vasopresores e inotrópicos. El tratamiento del taponamiento cardíaco es volemización. El tratamiento del taponamiento cardíaco es volemización. Y si es necesario, vasopresores. El tratamiento definitivo de un taponamiento cardíaco es sacar el líquido a través de una pericardiocentesis. Se puede hacer de manera electiva, se puede hacer de manera urgente o sea, de rescate, por ejemplo, en un contexto de un PCR con demostración ecográfica de que tiene un taponamiento cardíaco y hay que hacerlo, hay que pincharlo. El tratamiento de un taponamiento cardíaco es la volemización. Este es el punto que todos esperaban. ¿Cómo se hace? Y que yo lo desrecomiendo. Es difícil. Yo lo he hecho 6 veces en mi vida, muy pocas veces, de las cuales una tuvo una complicación, una arritmia grave de un paciente. Porque cuando le estaba metiendo el catéter, probablemente ahí molesté el corazón y se mandó una fibrilación ventricular y tuvimos que paletear, además de pincharlo, paletearlo. Terrible. Es difícil. No me ha pasado, pero he escuchado de muchos casos de que además hacen perforación ventricular. Y cuando lo pinchan y sacan sangre, aquí está la sangre, es que no era del pericardio, era del ventrículo, porque pincharon el ventrículo. Es difícil. Pero ¿cómo se hace? Subsifoideo, se apunta hacia el hombro izquierdo, se avanza con la aguja, aspirando levemente de manera que al momento de entrar al pericardio, rápidamente tú aspires tu líquido y sepas que estás ahí. Puede que sea ventrículo. Ahora, idealmente, hazlo con ecógrafo. Yo diría siempre hacerlo con ecógrafo. No se me ocurre ninguna razón para no hacerlo con ecógrafo. Aquí tenemos un corte anatómico parafinado, donde está el esternón, es como un escáner. Está el hígado, está el corazón, en que lo estamos mirando desde los pies, y nos tenemos que meter para lograr llegar al espacio pericárdico. En este caso no tiene un derrame pericárdico, así que es difícil, pero cuando lo tenga va a ser una buena herramienta. Aquí tenemos otros ejemplos, si se dan cuenta, lo primero que les dije, subsifoideo hacia el hombro, y con el ecógrafo ya es mucho más fácil. Algunos cardiólogos ocupan la jeringa adosada al transductor, otros ocupan el transductor con la jeringa en la otra mano. Creo que tratar de enseñar a transmitir cómo hacer una pericardiocentesis, al menos en una serie virtual como esta, no tiene mucho sentido. Creo que lo importante es transmitir el concepto de en, en qué contexto se da, cómo tratar de diagnosticarlo, no dar diuréticos. El tratamiento del taponamiento cardíaco es volemización. Hay set especiales para punción pericárdica. No sé, yo he ocupado estos dos, ambos, y también he ocupado catéter venoso central nomás, y hay unos también con línea arterial que se puede hacer.
La diferencia es que estos, si se dan cuenta, son un poquito más rígidos, porque el pericardio, a diferencia de las venas o de otras partes del cuerpo, el pericardio tiende a constreñir el catéter que se pone. Y si uno pone un central, por ejemplo, finalmente termina siendo aplastado. Y si es un monolumen, peor todavía, o sea, lo aplasta rápidamente. Sirve para resolver la urgencia, pero hay que estar cambiándolo. Entonces, ideal ocupar un set de pericardiocentesis, que finalmente es eh, un Seldinger normal. Uno pincha, encuentra el lugar, pasa una guía, saca el trocar, pone un dilatador, saca el dilatador, pone el trocar final y saca la guía. Puede sonar complejo. Si es complejo, usted no lo debe hacer. Si le parece conocido, considere hacerlo. Básicamente eso. Palabras finales. El taponamiento cardíaco, su diagnóstico es clínico. Em, el diagnóstico es clínico. Hay exámenes de ayuda. Principalmente, y el más importante, es es la o la ecocardiografía o la ecografía, como la quieren llamar, que hay que visualizar. Y si logramos visualizarlo y tenemos el equipo adecuado y si tenemos no sé si el entrenamiento, pero si no hay nada más que hacer, habrá que hacerlo. Eh, Personalmente yo nunca he hecho una punción pericárdica sin eco. Nunca lo hice. Una vez tuve un paciente muy grave, lo pinché, me costó y era un derrame pericárdico masivo, con taponamiento cardíaco. Igual me costó. Entonces, la verdad es que, y no conozco ninguna persona en la vida, bueno, se le murió el paciente que pinchó a ciegas un corazón. Es una entidad rara, no siempre suele pasar. El paciente usualmente está tan grave que tratas de resolver las cosas y si no lo logras ver por una ecoscopía, es muy difícil pensar en que tiene un taponamiento cardíaco. Y si ya tienes el eco en que puedes ver el taponamiento cardíaco, ocupa el eco para pinchar. Súper importante eso. Quizás como mensaje para si vemos un paciente hipotenso, con ingurgitación yugular y con ruidos cardíacos disminuidos, la primera posibilidad es un neumotórax esencial. Es mucho más probable que sea un taponamiento cardíaco. Y si no, es un TEP. Tampoco es tan probable, pero es más probable que un taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco puede ser agudo, rápido, como por ejemplo un PCR donde vamos, y si es traumático y que no nos está saliendo, le estamos poniendo las pleurostomías bilaterales al paciente, si no lo estamos abriendo para poder ir a masajear el corazón, eh, pero pinchar en un PCR un corazón que no hemos visualizado por eco, difícil. Por lo tanto, sospecha de tratamiento cardíaco, tratemos de hacer una eco. Si no tenemos el eco, derivémoslo rápido. Eh, es difícil tomar la decisión si diuréticos o no, pensando que es una insuficiencia cardíaca si no tenemos el diagnóstico. Pero sepan que si depletan al paciente con un taponamiento cardíaco le va a hacer mal. Por eso el tratamiento del taponamiento cardíaco es volemización, hasta lograr tener la pericardiocentesis. Eh, eso, esa sería mi presentación. No sé si hay un corolario, si hay un colofón, algo más.